Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, familia. Es un gusto saludarles como siempre. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Seguramente disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida. Hoy es viernes 1 de septiembre. Estamos en el mes de la patria y ya dentro de muy poco el año se termina. Mire, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos con ustedes con mucho gusto en su programa Suena Familiar, mi esposo Augusto José y Rebeca, a sus órdenes siempre. Gracias por su amable compañía. Familia, si usted está pasando por un quebranto, por angustia, por alguna enfermedad o cualquier tipo de situación en la que usted esté pasando, les recordamos que usted no está solo y queremos acompañarles, que usted no está sola, porque en Cristo somos una familia. Es por esa razón que oramos por ustedes y el grupo de Orando en Familia siempre dispuesto para recibir las peticiones que usted nos hace llegar, ya sea por WhatsApp. Por favor, de ser posible, tome nota. Es el 811-590-9879. Mándenos un mensaje de texto o un audio como usted lo prefiera. 811-590-9879. También estamos en las redes sociales. Usted puede encontrarnos también en Facebook, Instagram y YouTube, donde se publican los programas. Pero si no tuvo la oportunidad de escucharnos en este horario, por favor suscríbase, dele me gusta y active la campanita para que le lleguen nuestras publicaciones inmediatamente, para que usted pueda compartirlos con su familia y amigos. Estamos con una nueva serie. La serie es la fe y el tema, el estrés. ¿Quién no ha tenido estrés? No, pues casi todos, por no decir que todos. Exactamente, todos hemos pasado por diferentes situaciones que nos han estresado, ¿verdad? Hay varias definiciones. Veamos hoy algunas. ¿Cuáles son los distintos aspectos del estrés en el lenguaje de la física? La tensión es un término usado por los científicos para describir tanto la tensión externa que se aplica a un material como al esfuerzo interno que se requiere para resistir la presión. Esas tensiones combinadas hacen que el material cambie de tamaño y forma. Por ejemplo, un metal como el acero tiene un punto de excedencia en el que la presión externa aumenta la densidad del metal, haciéndolo más fuerte, pero cuando la tensión excede su resistencia, se alcanza el punto de ruptura y el metal se rompe. Cuando un herrero, por ejemplo, calienta y golpea una herradura, no solo da forma al metal, sino que aumenta su resistencia. Qué buen ejemplo. Y aquí tenemos otros más para ustedes. El estrés es la presión externa que nos causa tensión física, mental o emocional. Por ejemplo, un camión de 50 toneladas ejerce mucha presión sobre un puente de madera. Imagínelo usted. Puede, haber un terrible accidente, ¿verdad? Y el estrés es la resistencia interna en la respuesta a la presión externa. Aquí otro ejemplo, la tensión en mi espalda. La tensión en mi espalda puede ser causada porque levanté muchas cosas pesadas y nos lesionamos la columna. Hay mucha gente que está padeciendo de eso por haber ocasionado una presión más de la que podía soportar, ¿verdad? Así es. El estrés es presión negativa que provoca angustia, peligro o un colapso. Por ejemplo, el efecto negativo de tantos inviernos crudos destruyó los árboles frutales. Y esta es una tristeza porque no habrá frutas en algún tiempo. El estrés
Es presión positiva que produce motivación y movimiento. Por ejemplo, la presión de mantener a la familia hizo que el padre joven buscara otro empleo, otro recurso. ¿Cómo se usa la Biblia para tratar el estrés? Reaccionamos a la presión en forma muy parecida a como lo hace el metal, que debe forjarse para que se haga resistente. La tensión puede aumentar nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, cuando es excesiva, como los ejemplos que hemos dado, produce un colapso nervioso. Dios nos conoce tan íntimamente. Él sabe la cantidad correcta de presión que podamos sobrellevar. Pero nuestras reacciones son muy importantes a medida que nos sometemos a nuestro Maestro artesano, a nuestro amoroso Señor. Él hará que la vida de Cristo se reproduzca en la nuestra, creando así una obra de arte digna de ser usada por Él. Como dice en otro pasaje, que hasta que Cristo sea formado en nosotros. Sí, dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Imagínense. Primera de Corintios 10:13 nos enseña también que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna tensión que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Además, segunda de Corintios 4:8 y 10 nos enseña claramente que estamos atribulados en todo, familia, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate el propósito de Dios para manifestarlo a Él en nuestra vida a través de estas pruebas. Así es. Angustia es una palabra que se usa más de 100 veces en la Biblia para describir el estrés negativo. Con mucha frecuencia describe el resultado negativo que la presión y el dolor dejan en el corazón. La palabra que aparece en el Antiguo Testamento hebreo es tsara, con T inicial, y viene de la palabra raíz dureza, significa pena, dolor, angustia o aflicción en sentido espiritual o psicológico. Miren, les quiero leer Génesis 42, aunque todo el libro de Génesis puede encontrar usted varias historias, entre ellas la de José, que padeció mucho estrés, rechazo y diferentes situaciones que lo pusieron al límite. Sin embargo, él todo el tiempo tuvo puestos los ojos en el que todo lo puede. Así dice en Génesis 42:21. Debido a la hambruna que sobrevino en Israel, los hermanos de José viajaron a Egipto para comprar grano. Pero cuando se vieron en una situación angustiosa, también reflexionaron en lo que habían hecho a José muchos años antes y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se imagina? Ellos se arrepintieron, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones espirituales del estrés? A fin de cuentas, el estrés es un asunto espiritual que afecta la vida total. La presión no es la culpable. La forma en que reaccionamos a la presión es la que revela si entendemos los caminos de Dios. La aparición de la tensión mide nuestra madurez. Podemos permitir que se interponga entre nosotros y el Señor, o podemos hacer que nos acerquemos más a Él.
Evalúense para ver cuál es su reacción mental, emocional o física a las presiones que produce el estrés en su vida. Veamos la reacción mental. El efecto del estrés en la mente es resultado de la forma en que pensamos o interpretamos los acontecimientos. Si nos lamentamos por la pérdida del empleo, sentiremos el estrés. Pero si nos entregamos a la fidelidad y provisión divina, el Señor reemplazará el estrés con su paz. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tiene usted una perspectiva positiva o negativa? Si pasa mucho tiempo pensando en forma negativa, casi cualquier cosa puede convertir en estrés, aún las buenas circunstancias. Por eso, Dios quiere que meditemos en lo que es puro y santo. Veamos Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros, familia. Su presencia con nosotros. Esa era la palabra de Pablo cuando les dice esto, ¿verdad? Todo lo que viste en mí era un ejemplo de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Era digno de imitar? Era digno de imitar. Veamos la reacción emocional. El estrés emocional es resultado de la forma en que procesamos nuestros pensamientos. Si estos son pesimistas, seremos pesimistas. Si pensamos en el perdón, desearemos perdonar a otros de todo corazón. Amén. Aunque las emociones deben reconocerse y aceptarse, básicamente son producto de nuestros pensamientos y pueden controlarse. La inmadurez emocional nos hace prisioneros de nuestros sentimientos y nos mantiene encadenados a un estrés exagerado. Veamos qué recomienda el Señor en Romanos 12:2. Así dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, familia. Veamos ahora la reacción física. Nuestro cuerpo físico automáticamente reacciona a la presión externa. Si usted pasa mucho tiempo pensando en sus dificultades, pueden provocarle úlceras. Pero si confía en Dios y acepta su tiempo perfecto, Él le dará su paz. Amén. La ciencia médica tiene una definición especial al estrés. Dice que entreteje las reacciones mentales y emocionales con el sistema nervioso central. A medida que otros sistemas psicológicos se activan para cumplir con las exigencias externas de la vida, y si no manejamos la presión en forma saludable, nos hacemos susceptibles a una gran variedad de problemas de salud. Dios dice en Proverbios que si guardamos sus palabras en nuestro corazón, podemos evitar muchas de las consecuencias provocadas por la tensión física. Proverbios 4, 21 y 22 así lo enseña. No se aparten de tus ojos las palabras sabias de Dios. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Se da cuenta lo que Dios produce en nosotros? He ahí la importancia de nuestra vida espiritual. Jesucristo vivió entre sus discípulos para enseñar cómo vivir confiando en la fuerza que proviene de una relación íntima con Dios. Poco antes de su arresto
y durante las horas más difíciles de su vida, el Señor nos mostró cómo debe ser la relación. Esa relación perfecta al estrés, ¿verdad? Ahora que Él vive en nosotros, Él quiere ser la fuente de una saludable reacción mental y emocional a las presiones. La crisis de la cruz. Por ejemplo, en Marcos 14, 33 y 34 dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Observando con detenimiento las muchas experiencias del apóstol Pablo, encontramos algunas de las circunstancias que provocan el estrés. Si las presiones de la vida no le acercan más a Dios, puede usted estar a punto de sufrir un colapso. Segunda de Corintios 11, 22 al 31 dice así. Y fíjate que pasó por muchas cosas. Aquí lo vamos a ver a continuación, todo lo que pasó el apóstol Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Se imaginan todo lo que pasó el apóstol? No llegamos ni siquiera a una muy pequeña parte comparándonos con él, ¿verdad? Aunque cuando dice ahí, hablo como si estuviera loco, habla porque el propósito de él no es glorificarse a sí mismo, sino para que los corintios vieran la diferencia de los falsos maestros y del verdadero discipulado de Pablo. Amén. ¿Verdad? No importando todas las situaciones que pasó, él dice, lo importante es esto: las iglesias querían que conocieran al Señor porque Él es el que da salvación y vida eterna. El temor es un derivado del estrés. Del pánico a la paz es una promesa que usted y yo podemos apropiarnos. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Podemos temer algo, hermano, con esta versículo que nos acaba de leer, estas promesas de este Dios tan amoroso? ¿Es su amigo o su enemigo? Refiriéndome al temor. Si es un inmovilizador, nos paraliza, o es un energizante, la reacción que tenga al enfrentar el temor es lo que identifica el papel que éste juega en su vida. En vez de paralizarse por el miedo, use el temor como un medio para confiar su vida al Señor. Acuda a Dios como el único que le provee seguridad. Él promete estar con usted, y no solo esto, sino que también le guiará en cualquier circunstancia. Veamos Isaías 43, 1 y 2. Ahora
Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y mire lo que dice 2 Corintios 4:8 al 10. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos el hermoso recurso de la oración. Cuando usted sienta que no puede más, recuerde que tiene un Dios fuerte, amoroso y poderoso, que tiene cuidado de nosotros y que no solo queremos ser un apoyo para usted en oración. Usted no está solo. Tenemos este apoyo en oración unos con otros. Mateo 7 del 7 y 8 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué maravilloso esto, porque incluye todo. Fíjate, dice que si pedimos, se nos dará, si buscamos, hallaremos, y si tocamos, dice que se nos abrirá. Cualquier puerta que estemos tocando, Él nos va a abrir. Qué maravillosas promesas de parte de Dios. Y su presencia con nosotros. Hemos visto versículos, hemos experimentado en nuestra propia vida el caminar por fe y el caminar en el estrés, el caminar en, ¿qué te digo? Son los dos polos opuestos. Camino con el Señor y camino por fe, o camino en el camino del estrés que me lleva a enfermedades, a tensiones y me lleva a un colapso, como estuvimos ahorita compartiéndoles. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad. Sí, cuando nos dice, pero yo estoy contigo, ¿verdad? O sea, en medio de todas estas situaciones, Él nos confirma, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te ayudo, tú dale para adelante, siempre en base a las promesas de Dios. Tenemos el recurso de sus promesas, tenemos el recurso del caminar por fe, tenemos el recurso de la oración. Alabemos y bendigamos el nombre de Dios en medio de cualquier situación en la que nos encontremos, familia. Caminar con el Señor. Finalmente, muchas veces por lo que nos afanamos o nos estresamos, vemos la respuesta de Dios en nuestras vidas y vemos cómo Dios lo resolvió de una manera muy diferente a la que nosotros hubiésemos pensado. Porque nuestros pensamientos no son los de Él, así lo dice su palabra. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, así lo dice nuestro amoroso Señor. No hay una diferencia enorme como la del cielo a la tierra. Así es. De esta manera es los pensamientos de Dios con nuestros pensamientos. Entonces nosotros decidimos qué tan maduros queremos ser. Pidamos a Dios cada día que nos dé sabiduría para caminar con Él y en Él, en fe. Pidámosle al Señor cada día. Estamos viviendo en un mundo muy conflictivo. Pidámosle al Señor. Roguemos al que todo lo puede. Nos despedimos de ustedes bendiciéndoles en el nombre que es sobre todo nombre. Reciba un abrazo fraternal de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Mire, 1 de Pedro 1, 7 y 8 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Somos ricos, en la fe somos ricos. ¿Por qué? Porque esta fe tiene que ver con ese Dios verdadero. Así es. Y fíjate la otra parte del versículo que dice: a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, familia. Amén. No se desanime, usted no está solo. Recuérdelo siempre, estamos a sus órdenes. El WhatsApp 811-590-9879. Dios les ama y nosotros también. Dios les bendiga. Gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved